Hola Gonzalo, oye, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar sobre temas vinculados con la psicología organizacional y sus desafíos. Y como para comenzar rápidamente en el escenario y en el contexto de un poco de lo que es la psicología organizacional y para tener claro un poco lo que sucede en Chile, desde tu perspectiva, ¿cuáles son, ves tú, las principales ocupaciones de un psicólogo organizacional? Bueno, primero hay que aclarar y despejar ciertas cosas que a mi juicio son vitales dentro de la disciplina, dentro de un marco ético de la profesión. Ujú. Cuando uno habla de psicólogo, ya sea organizacional, laboral y etcétera, un largo etcétera, uno debe preguntarse cómo se llega a esa denominación. Fíjate qué curioso. En Estados Unidos existe la psicología laboral e industrial. Mm. Y en Estados Unidos, para ser psicólogo laboral e industrial, tú tienes que saber sobre psicoergonomía, tienes que saber sobre prevención de riesgos, tienes que saber sobre temas relacionados con eh, factores psicosociales de adversos contra el trabajo, etcétera, etcétera. Legislación laboral, un montón de cosas. Y resulta que aquí en Chile es muy fácil autodenominarse psicólogo laboral y en realidad lo que son psicometristas. Solo Ok. aplican pruebas, no hacen nada de lo que debiera hacer un psicólogo laboral. Lo mismo pasa en términos de los psicólogos organizacionales, porque cualquier persona se puede rotular como quiera. Bueno, esto es tan grave, tan gravoso, que, bueno, se produce en todas las profesiones. O sea, tenemos médicos que se dicen sexólogos, y en circunstancia que la especialidad de sexología no está incluida dentro de las especialidades médicas en nuestro país. Ujú. Entonces, por lo tanto, cualquiera se puede poner el rótulo que quiera, y qué pena que sea así, porque eso es atentatorio contra los que de verdad desarrollan las competencias, los que de verdad adquieren las habilidades, las destrezas necesarias a través de formación académica, generalmente de posgrado, porque esto no basta un diplomado. No, 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 el diplomado, de hecho, el diplomado no es ni siquiera un grado académico, es simplemente una complementación de tu formación inicial. Entonces, primero dejar en claro que creo yo que ahí hay un debe muy importante de nuestra propia profesión, de los que somos parte de esto, de Ujú. no sincerar esto, darle una categoría eh, relevante, como debiera ser, porque al final estamos engañando y eso no se hace. Es más, mira, qué interesante cuando uno analiza, por ejemplo, los psicólogos que se dedican a la psicología forense. Tú sabes que ellos deben, frente al Ministerio de Justicia, habilitarse. Si no, no pueden serlo. Bueno, ¿por qué no existe eso? Porque no hay un órgano que se encargue de ver si tú te dices psicólogo laboral, bueno, entonces habilítate frente al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué no? Si te dices organizacional, bueno, habilítate frente a un ente que se encargue de aquello, puede ser un público, un privado, no tengo idea, pero debiera haber un sinceramiento, porque es muy fácil autorrotularse lo que yo quiera. O sea, yo el día de mañana puedo decir que soy psicólogo experto en transmigración del alma y nadie me va a cuestionar, ¿me entiendes? Ujú. Es una cosa muy gravosa, creo yo. Partamos de esa base. No, absolutamente. Me gustaría hacer el alcance de que eso también sucede con la psicología clínica. Recordemos que el año Claro. 98 me parece que hubo un dictamen que prohibió que la asociación se hiciera cargo de definir, digamos, si eres clínico o no en función de una cierta formación. Por lo tanto, ahí quedaron todos habilitados para autodenominarse clínicos, pues, algo que también existía previamente, pero es algo que pasa en nuestro país de manera transversal, a excepción posiblemente de Sí, lo que tú cuentas en el ámbito forense, que la sí. tuición la toma el Ministerio de Justicia, El entiendo, Ministerio ¿no? de Justicia, Mm. correcto, correcto. Entonces, digamos, tomando en consideración aquello, yo creo que hay un espacio enorme de desarrollo. Eh, pero ese espacio enorme de desarrollo requiere que los psicólogos eh, tengamos mayor desarrollo de competencias relacionadas con aquello. Mm. Un psicólogo que no entiende, por ejemplo, el proceso completo, por ejemplo, remuneracional, que nunca jamás ha hecho un finiquito en su vida, no tiene idea cómo se calcula, ¿cómo va a entender la brecha salarial? ¿Cómo un psicólogo que nunca ha estado
especializándose en relaciones laborales sindicales y nunca ha participado en una negociación colectiva, ¿cómo va a entender los fenómenos que se producen ahí? Como por ejemplo el fenómeno que alegan muchas empresas que son colaboradoras de la minería, que hablan del efecto bimodal, esto de que si yo soy de la empresa gano 1.000.000 y si tú eres de la empresa asociada ganas 500 lucas nomás. Ese efecto de tope se llama efecto bimodal, pero no hay nada de aquello, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay mucho espacio por desarrollar, pero debe ser la gente con las competencias necesarias. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo una persona levanta un diagnóstico si tiene una base de metodología de investigación cero? ¿Cómo? ¿Cómo un psicólogo hace una prospección si no sabe nada de estadística? ¿Cómo hace una relación de datos si nunca ha hecho un método multivariado? Me explico, ¿no? Entonces, para poder trabajar adecuadamente en la organización hoy día, y eso es muy bueno que esté pasando, las industrias en general, están exigiéndole a los psicólogos tener cada vez mayor competencias relacionadas con las industrias. Entonces, es una cosa de naturalidad, o sea, tú no puedes ser organizacional ni puedes intervenir. Qué sé yo, por ejemplo, una empresa va a hacer una fusión con otra empresa y lo que tienes que hacer se llama alineamiento estratégico. Bueno, eso debe saber el psicólogo qué significa un choque contra cultura, pero si el tipo no tiene idea qué es cultura organizacional, pero desde una perspectiva no tan solo psicológica, sino que socioantropológica, su base de sustentación es muy débil. Entonces, aquí se requiere gente con seriedad cognitiva, intelectual y con sinceridad frente a sus propias competencias. ¿Sí? Estamos llenos de gente que anda ofreciendo cosas y que no saben ni siquiera qué significan. O sea, yo he visto gente ofreciendo listas 21 para aplicar el tema de los factores de riesgo psicosocial, y cuando tú le preguntas qué son los factores psicosociales, cómo provocan afectación, en qué área, en qué dimensión, no tienen ni la más prostituta idea. Entonces, ahí uno se encuentra con un desprestigio de la profesión a pito de gente inescrupulosa. Y esto no tiene que ver porque un día me lo dijo una persona muy cegada, me dijo, lo que pasa es que hay muchas universidades privadas que lo están haciendo pésimo. Fíjate que no, las personas que yo he descubierto en estas malas prácticas, en su gran mayoría, venían de universidades públicas, porque resulta que el mercado de las universidades públicas hay un detrimento, y resulta que las universidades privadas, para los buenos profesores, se han transformado en un nicho muy interesante. Yo soy docente de una universidad pública y de una universidad privada, y en la pública estoy por romanticismo, porque me pagan nada. En cambio, en la privada me pagan muy bien, y ellos han logrado un staff de profesores donde los que menos tenemos son un doctorado. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante. Creo que debiera volver esto que planteaste tú, la tuición de los colegios profesionales a estar ahí. Debiera haber un comité de ética que sancione gravosamente las malas praxis. Debería existir la posibilidad de inhabilitarte a perpetuidad si tú cometes un delito frente a tu profesión. O sea, por ejemplo, si tú eres psicólogo y haces abuso de menores, independiente de la pena, de la sanción punitiva que te coloca a ti el sistema judicial, inmediatamente tú deberás quedar inhabilitado de por vida para ejercer la profesión. Pero no pasa eso. Oye, absolutamente. Y bueno, tú aprovechaste rápidamente para introducirnos también dentro de lo que era la segunda pregunta, que está vinculada con ciertos aspectos deficitarios, cuáles podrían ser nuestros déficits, digamos, en punto presente. Pero también, si es que además tuvieras algo que agregar respecto a puntos deficitarios, ¿cuáles son también los puntos interesantes o fuertes que quizás en este momento se están detentando, usando o haciendo uso, digamos, en lo que es la psicología organizacional en Chile? Mira, yo ahí te puedo decir que algunas universidades, algunas, no todas, algunas están incorporando elementos ingenieriles que son bastante interesantes, como por ejemplo evaluación de proyectos, que me parece que un psicólogo, si va a hacer un proyecto social, debiera saber mínimamente qué es un ban, un tiro, un CAE. ¿No? Saber lo que es factibilidad, lo que es prefactibilidad, sostenibilidad, sustentabilidad, o sea, mínimamente, porque si no, no se puede introducir en aquel mundo. Además, pensamos lo siguiente, hoy día existe la posibilidad de postular a licitación y fondos públicos, donde tú tienes que presentar un proyecto, y la pregunta es, ¿los psicólogos tenemos esa competencia cuando salimos de la universidad?
No. Pero hay universidades que hoy día están mirando el mundo distinto y le están entregando herramientas a los muchachos de forma diferenciada. Entonces, por ejemplo, si el muchacho le interesa la clínica, le están entregando lo último, lo último, lo último en psicología clínica. Lo mismo en las otras áreas. Entonces, por ejemplo, yo dicto una cátedra en una escuela de psicología. Yo dicto una cátedra de gestión de políticas públicas. Imagínate, psicólogo aprendiendo políticas públicas. Y que cuando yo lo propuse, al principio me acuerdo, esto fue una lucha de muchos años, hace como 15 años lo propuse y me dijeron, no, estáis locos, ¿cómo se te ocurre? Y resulta que hoy día ellos me buscan para decirme, ¿sabes qué? Es súper importante que los muchachos sepan qué son las políticas públicas, cómo se administran, saber de política fiscal, saber de política monetaria, saber de macro y microeconomía. O sea, ese mundo que estábamos muy lejanos nosotros de ese mundo, ¿te fijas? La gente, o en general los sociólogos, los psicólogos, no sabemos nada de sociología y deberíamos tener un pequeño barniz. No sabemos nada de ciencias políticas y deberíamos tener un pequeño barniz. ¿Te fijas o no? Porque somos agentes en la sociedad. Nuestra acción es súper importante en la sociedad. El problema es que hay mucha gente que ha boicoteado esa posibilidad de ser agentes importantes, incidentales en la sociedad. Con malas praxis nomás. No, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y hay algún otro, como para ilustrar a la gente, porque no todo el mundo, digamos, no todo el mundo va a ser psicólogo el que vea esta entrevista, como para que pudieras comentar qué es lo que hace habitualmente un psicólogo organizacional, entendiendo las salvedades que tú nos comentaste en un principio, que decir de repente yo puedo atribuirme simplemente por el hecho de haber salido de la universidad, ser clínico o ser organizacional? Correcto. Bueno, mira, hoy día en el campo organizacional hay un espacio re interesante. Voy a partir dividiendo esto en dos grandes categorías, lo que es lo público y lo que es lo privado. De acuerdo. En lo público, hoy día, el desarrollo organizacional está apuntando principalmente hacia la gestión del talento humano, ¿ya? Lo que antiguamente se llamaba gestión de recursos humanos, después le fueron cambiando el nombre, pero hoy día se llama el talento humano. Bueno, y en términos de talento humano, entonces, por lo tanto, todo psicólogo que se oriente hacia allá deberá mínimamente saber qué es un modelo de gestión por competencia, para poder vincular eso a el entendido que el desempeño y la productividad son los que se están maximizando hoy día, eficientar las acciones de este talento humano. Pero también dentro de lo público hay otra dimensión interesante que tiene que ver con lo organizacional, pero que es una deriva, es toda la rama que está vinculada con los derechos humanos, como gran paraguas. Y dentro de los derechos humanos está la inclusión, la diversidad, la no discriminación y otros tantos temas que están ahí, incluyendo inclusive los temas de género que están ahí subyacentes, ¿cierto? Bueno, esas son las dos grandes dimensiones que hoy día yo puedo observar en el mercado de lo público. Pero más allá de eso, también hay un espacio donde se están haciendo, por ejemplo, en algunos organismos públicos, se están diseñando formas nuevas de hacer la evaluación del desempeño. Ya no se están ocupando estos sistemas arcaicos de calificación. Recuerda que en el sistema público se califica, no se evalúa el desempeño. Bueno, están haciendo un reciclaje de aquello. Y están apareciendo nuevas formas bien interesantes de evaluar el desempeño. No es la lógica típica del presentismo, vale decir, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Ya, ese presentismo no es la clave para medir qué tan eficiente eres tú, sino que hoy día se está midiendo por compromiso y logro. ¿Ya? Esa es la dimensión de lo público. Y en lo privado, bueno, ahí la cancha es enorme, enorme, enorme. Estamos desde el inicio de una empresa, que hoy día en la empresa, en mi caso, como de repente hago consultorías también, la empresa te dice, mira, yo estoy recién partiendo, pero quiero hacerlo bien, quiero crecer orgánicamente. Y ahí el psicólogo organizacional, su labor es ir generando esta suerte de esqueleto, esta suerte de estructura para ir levantando piso a piso, ¿cierto?, una estructura orgánica. Y ahí está el rol del psicólogo organizacional, acompañando tanto en los sistemas de compensaciones. Hoy día apareció un nuevo concepto que me parece, lo encuentro brillante, que el tipo se le ocurrió, hay que felicitarlo. Hay una compensación remuneracional y una compensación no remuneracional. Y esto está asociado a un concepto que se llama felicidad organizacional, que suena bastante de cliché, pero cuando uno le hace la bajada tiene bastante sentido.
No me gusta la palabra felicidad porque es una promesa y yo no hago promesa, yo simplemente digo, yo estoy llamado a hacer lo posible, no lo imposible. Y es imposible pensar que yo te voy a hacer feliz a ti. No, no, eso es una promesa que no puedo cumplir. Por eso a mí me gusta más la palabra tal vez bienestar. Buscar el bienestar máximo de las personas. Bueno, y ahí el psicólogo organizacional tiene una tarea súper interesante. Pero también hay otros campos, el campo de la investigación, la formación de investigadores para el área de desarrollo organizacional, para el área, por ejemplo, de evaluación de clima, generación de nuevos modelamientos y de modelos de intervención organizacional. O sea, la academia ya ha generado toda una suerte de espacio. Pero también en el mundo privado, por ejemplo, de la minería, hoy día lo que se está trabajando mucho son los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y esos sistemas de aseguramiento de calidad, el psicólogo organizacional tiene mucho que decir. Ahora, un psicólogo formado en calidad, a eso que quede claro, formado en calidad, no cualquiera. Correcto. Pero también tiene que decir mucho el psicólogo en la dimensión, por ejemplo, de seguridad y salud. Donde está la psicoeconomía, ahí tiene que decir mucho el psicólogo. Pero también hay otra dimensión que tiene que ver con el bienestar comunitario y social, el entorno. Y ahí, ¿quién está? El psicólogo comunitario. Entonces, si te fijas o no, el organizacional tiene una serie de derivas que son muy interesantes. Y algunas universidades están recogiendo esta experiencia y la están traspasando a sus nuevas mallas. No todas, algunas que han sido bastante innovadoras y que han tenido la suerte de no haber sido complejizadas por la Comisión Nacional de Acreditación, que generalmente no le gusta mucho la innovación, cosa que me parece bastante poco deseable. Pero ese es como más o menos el escenario que yo a primera vista te podría decir con lo que yo me relaciono permanentemente. No, fantástico, fantástico, Gonzalo. Oye, y cuéntanos, tomando en consideración esta larga contingencia que podríamos llamar vinculada con el COVID, ¿de qué manera se ha visto, cómo llamarlo, se ha visto afectada o cómo ha incidido esta circunstancia en el ejercicio de lo que es la psicología organizacional? Bueno, muy por el contrario, fíjate, mira que lo que tú vas a plantear, tú me hablas de la afectación, y yo diría la oportunidad, porque más que una afectación, ha sido una tremenda oportunidad. Primero que todo, porque nace esto que estamos haciendo los dos, que se llama la tecnología telemática. Así es. Entonces, por lo tanto, la psicología organizacional ha tenido que adecuarse a nuestros nuevos espacios. Entonces, hemos tenido que aprender a relacionarnos de una forma diferente. Hemos tenido que aprender a codificar la realidad de una manera diferente. Entonces aquí es cuando a los psicólogos organizacionales que le piden, júntate con el prevencionista, júntate con la persona encargada del tema de bienestar, armen un algo para que las personas estando en su casa estén protegidos contra el COVID, pero también tengan una sensación de cercanía con la organización. Porque esa sensación de cercanía se llama identidad, se llama sello organizacional. Entonces hoy día las empresas te están pidiendo la impronta, desarrolla el sello organizacional para la atracción del talento humano. Recordemos que hoy día estamos viviendo todavía la crisis en empleabilidad que generaron los retiros y las transferencias directas de IFE. Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos un mercado voluble. Acuérdate que hace 2 o 3 meses atrás no habían operarios, no había donde diablo conseguir gente que trabajara de operario, cargos menores, o sea, no había. Y también eso escaló y llegó a los cargos más, si tú quieres, de cargos medios. O sea, muchos psicólogos jóvenes que tenían un par de años, 5 años trabajando, le dieron el 10% y decidió darse un espacio interno de desarrollo, buscar otras oportunidades, estudiar online, que hoy día no es ningún problema. En nuestra época era un pecado, hoy día es de una naturalidad brutal. Entonces, por lo tanto, también pasó aquello. Y yo vi en eso una tremenda oportunidad para los que lo supieron observar. Entonces, por lo tanto, hoy día hay mucho psicólogo organizacional que está haciendo asesoría a través de esto. ¿Te fijas? Entonces, están haciendo muchas capacitaciones desarrolladas con cómo migrar hacia un sistema de hibridaje en algunos casos, que algunas empresas lo piden, pero también otros que te dicen, ¿sabes qué? 100% online. Entonces, por lo tanto, quiero que mi organización migre hacia allá.
Entonces, aquí está la habilidad del psicólogo organizacional para ponerse al día con el conocimiento, pero también desarrollar algunas iniciativas propias. Yo he visto psicólogos, por ejemplo, que lo encuentro geniales. O sea, que, por ejemplo, tengo un amigo que él decidió que él iba a hacer una suerte como de talleres donde la gente lo que iba a hacer en el fondo era lograr conectarse con sus inquietudes personales. Y una vez que tomó este aspecto clínico, lo toma como insumo y lo hace coincidir con los objetivos estratégicos de la organización. Y se dio cuenta de lo siguiente, que en algunos casos acoplaban dos y el resto ni uno. O en algún caso estaban tan diferenciados que no había por dónde relacionarse. Entonces, ¿qué hicieron las organizaciones? Le dijeron, mire qué interesante forma de hacer diagnóstico organizacional. Y lo encontré innovador al hombre. Y yo dije, oye, Absolutamente. felicito. Bueno, es que por eso te digo, hay oportunidades ahora. Hay oportunidades. ¿Te fijas, no? Entonces, el que no las sepa identificar, el que no las quiera aprovechar, el que no quiera pensar un poquitito, detenerse un poco a pensar, no, se va a quedar bajo la rueda, ¿no? Va a pasar esta vorágine por encima de él. Pero eso implica querer lo que tú haces, amar tu profesión, tener vocación por lo que haces. Es más, me atrevería a decir hasta tener una cuota de devoción por lo que tú haces. Pues si Bueno, no, de alguna manera en la palabra profesión está la idea de profesar, que era claro, un poco el sustrato de la palabra y que debiera ser lo que da impulso, digamos, a claro, esto que hacemos de manera habitual y sí, profesional. sí, Oye, Gonzalo, sabes que no quisiera perder la oportunidad del paréntesis porque efectivamente en esto que nos estás conversando, tanto a nivel de oportunidades como a nivel de disrupciones, Chile, para nosotros, para gente de nuestra edad y naturalmente con mayor razón para los mayores, nunca existió una instancia en la cual te pagaran por hacer nada. Nunca sucedió eso, jamás. Era algo absolutamente impensable. extraplanetario, o sea, solamente de otros lugares. Y re interesante que algunos psicólogos, ojalá muchas personas hayan podido comprender más allá de ese momento placentero que pudo haber sido eventualmente para algunos para poder desarrollar cosas requete contra interesantes. Claro. O sea, lo que pasa es que voy a insistir, yo creo que, eh, bueno, la pandemia ha sido una suerte de eh, shock muy importante a nivel planetario. Pero si algo mostró la pandemia es la fragilidad de las políticas públicas gubernamentales de los distintos países, sobre todo en Latinoamérica. Mm. Y nos demostró que parece que tenemos un problema de cómo concebimos el Estado. Cómo el Estado se hace eficiente, cómo el Estado a través de la política fiscal, la política monetaria y las políticas públicas sostiene programas sociales. Entonces, lo que en alguna vez, los que yo me dedico a esto, las políticas públicas, entonces, Uh-huh. lo que alguna vez dijimos en algunas reuniones por ahí, en los años que yo trabajaba para CEPAL, decíamos que cómo era posible que de cada $100 que se ingresaban a un programa de política pública en cualquier país de Latinoamérica, $100 solo 5 le llegaban al beneficiario. ¿Cómo es posible? Bueno, ahora se demostró que parece que eso no es posible. No, no es posible, igual. Y hoy día todos están desesperados. Y esto yo lo dije en 2007, Uh-huh. ¿cacha? 2007. Entonces, bueno, y ahí tenemos entonces que ha sido una tremenda también oportunidad de poder actualizar argumentos que en algún instante debieron ser puestos a la palestra. El tema de la gobernabilidad, el tema de la gobernanza, la estructura del Estado, el tema de los partidos políticos, la representatividad, la democracia está cuestionada. No sabemos qué tipo de democracia queremos, la representativa, queremos la democracia parlamentaria, ¿qué queremos? ¿Una democracia participativa activa, pasiva? No tengo idea. Entonces, se está cuestionando seriamente aquello. Entonces, estamos en esos tiempos convulsos en que creo yo que estamos viviendo una crisis muy importante, y me atrevería a decir que es una crisis epocal, Hacía mucho, Seguramente sí. cada 50 años en realidad tenemos crisis epocales, pero esta ha sido diferente. Y eso ha generado también un tema muy importante para aquellos que han buscado la oportunidad, insisto. Tengo amigos que hoy día, dada la tercera gran crisis, porque tú sabes que esto es una crisis sanitaria, económica, social, alimentaria, una crisis ecológica, y se le agrega una sexta, que es la crisis de salud mental. Mm. Y los que fueron habilosos se dieron cuenta de esto a primera instancia.
Entonces, por ejemplo, hoy día hay empresas que se armaron de la noche a la mañana y que están entregando apoyo psicológico telemático, Sí. en lo que se ha denominado primeros auxilios psicológicos. Y está bien, yo estoy de acuerdo que se haga, pero vuelvo a insistir, teniendo las habilidades necesarias, porque el daño que se puede hacer también es muy horrendo. Entonces yo creo que ahí ha habido una oportunidad y que esos psicólogos la tomaron. Pero también veo otra tremenda oportunidad en aquellos psicólogos que hemos tomado otra deriva, que son más bien derivas de carácter técnico en otras áreas. Ujú. Yo me he vinculado a las políticas públicas, pero también a la economía. Entonces, desde ahí uno ve sus espacios. Entonces, también hay un tema de investigación, me he dedicado a hacer algún tipo de investigación, participo harto en foros, en congresos que me invitan de repente de otros países. Entonces, ha habido espacio. Pero si no hubiese sido por la crisis, ese virtualismo que se produjo, Ujú. nada de eso hubiese pasado. Porque si tú me dices, antes de la pandemia, ¿tú participabas en congresos online? No, nunca, nunca, nunca. Me mandaba mail con gente y eso era Claro, todo. En cambio, claro. hoy día no. O sea, ayer tuve haciendo una ponencia sobre política fiscal respecto digamos, de la política monetaria y la incidencia en las políticas de desarrollo público en pandemia. Y lo hice para Guatemala. Entonces, Ujú. ¿te fijas, no? Entonces, el mundo se abrió, pero para los que quieran tomar las oportunidades. El tipo que no quiera tomar las oportunidades se va a quedar en sus espacios de confort, en su zona cómoda. ¿Ah? Entonces, también es un llamado, para la asociatividad. Esto yo no lo hago solo, yo lo que te estoy comentando, Ujú. eh, bueno, de hecho pertenezco a una asociación académica latinoamericana de estudios sociales y eso fue una asociatividad a la que me invitaron y de la que estoy encantadísimo de participar y que me ha permitido y me ha abierto espacio, más que en Chile, ¿eh? Y ojo, que mira lo que te estoy diciendo, la visibilidad en Chile es muy difícil, porque son círculos cerrados, porque todos conocemos quiénes están en esos círculos, a quienes le dan la oportunidad y a quienes nunca jamás se la van a dar, pero afuera no es así, afuera si tú eres competente y eres capaz, tú logras un espacio. Oye, Gonzalo, y pensando en estas alternativas, digamos, vinculadas, como por ejemplo puede ser la realidad aumentada, el Mm. mundo virtual, e La incluso también gamificación. exacto, e incluso la inserción un poco en otro horizonte, pero también vinculada con Mm. algo que es nuevo como la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú que estos adelantos, podríamos llamar, o estas novedades tecnológicas, algorítmica en algunos casos Mm. también, inciden o están incidiendo, digamos, en el ejercicio de la psicología organizacional? Tenemos la fortuna, amigo mío, de que una de las profesiones que no va a desaparecer, no Ujú. va a desaparecer, es la psicología. La psicología como campo vinculado o como propósito que tiene de predicción de la conducta humana. No, no, Ujú. no va a desaparecer. Porque por muchos algoritmos que tú hagas, por muchas ecuaciones que tú hagas, mira, te doy un ejemplo. Ujú. Tú sabes que la economía es una disciplina de las ciencias sociales, no es una ciencia. Y lo que hace es tomar la incertidumbre y transformarla en probabilidades. Pero son eso solo, probabilidades, no son certezas. Entonces, por lo tanto, nosotros los psicólogos, cada vez que hacemos una acción, tanto clínica, laboral o lo que fuere, nosotros lo que hacemos es tomar la incertidumbre que flota aquí, le hacemos una bajada a probabilidades mínimas. Porque si tú cuando tú haces un diagnóstico y haces el diferencial, hay dos opciones, no hay más, Ujú. hay dos nomás. Entonces, por lo tanto, el campo tú lo reduces. Y esa es la gracia que tiene nuestra profesión, que reduce la incertidumbre a un nivel controlable. Porque eso es lo que hace uno cuando le dice a una organización, tu problema está en tu escala de sueldo. Tu problema está en que tienes duplicadas tus funciones. Entonces le estás reduciendo la incertidumbre a factores, a variables. ¿Te fijas? Sí. Entonces va a ser muy difícil que eso cambie. Y la inteligencia artificial supone algo. Supone ir manejando múltiples variables en una deriva constante. ¿Pero qué hace? Cortes, haciendo cortes. Al igual que la economía. Entonces, ¿qué dicen? Ceteris paribus. ¡Pum! La realidad paralizada. Y tú y yo sabemos que la realidad no se paraliza. Es un continuum. Y esa es la gracia de nuestra disciplina, que nosotros estamos montados en el análisis del continuum. No necesitamos cortar la realidad. ¿Sí? Entiendo. Entonces,
tenemos un espacio interesante. Ahora, yo creo que los que están sonados, pero sonados como tarro, amigo, son los psicometristas. Los psicometristas, ya tú ves que se están haciendo evaluaciones psicométricas online. Así es. Hay un sistema que se llama AIRA, creo, que lo hace bastante bien. Yo he visto cómo lo hacen, he visto las pruebas, he conversado con algunas personas que están detrás de ese proyecto y me parece bastante sensato lo que preguntan. Fíjate, no preguntan aspectos clínicos, no les interesa lo predictivo, sino que simplemente es una foto del momento. Y tampoco ahondan mucho si tú eres psicópata o no eres psicópata. Bueno, en realidad es un problema también. Porque dime tú, ¿quién no ha tenido un jefe que le faltan tablas para el puente o que en realidad debería estar en el psiquiátrico? Todos hemos tenido algún jefe así. Y uno se pregunta, ¿cómo llegó ahí? Bueno, una mala evaluación psicológica, y eso demuestra mi punto, que la psicología laboral, mal entendida con esto de la psicometría, tiene dos problemas base. Un problema de confiabilidad y un problema de validez de los instrumentos, porque no están hechos para nuestra población. Hay un solo instrumento, el DISC-R, que es para niños, que sí fue validado para la población chilena. El Rorschach, el Lucher y otras tantas, el 16PFKT, todo eso, ninguno está validado para la población chilena. Yo me atrevería a decir que inclusive podría ser hasta una falta gravosa en términos de que tú le coartas una posibilidad laboral a alguien simplemente por ocupar instrumentos que no son para aquello. ¿Te fijas o no? Entonces, si esa persona te demandara, yo creo que podría hasta ganarlo, ¿ah? Pero yo creo que esas personas tienen que apuntar a nuevas formas de evaluar. Hay unos psicólogos, no me acuerdo si son de la Cato, ¿no? Que están haciendo un tema relacionado con evaluación por eventos críticos y están puliendo el sistema, lo están depurando, que es una entrevista dirigida muy interesante, que es como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, conversando, pero lo que haces tú es evaluar lo que yo estoy hablando contigo a través de reactivos que estimulan ciertas respuestas. Y no hay ni buenas ni malas, simplemente con afinidad al perfil, nada más. Imagino que eso está relacionado con el tema situacional, antiguamente se conocía. También, claro. Yo creo que por ahí va la cosa, pero creo que, insisto, las oportunidades de hoy día de hacer cosas diferentes, la oportunidad de darle un salto cuántico cualitativo a la psicología está ahí. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere invertir una neurona. Fíjate que leí un paper hace poco, que se llama el efecto Flynn negativo. Si no lo conoces, yo te lo explico. Cuéntame. El efecto Flynn significaba que posguerra, la primera generación posguerra, Segunda Guerra Mundial, se empezó a evaluar cómo estaba su desarrollo de IQ, el coeficiente intelectual. Y se empezó a dar cuenta que hasta el año 90 era en ascendente. ¿No? Y del 90, una etapa meseta, hasta el 2000. Y del 2000 en adelante, el IQ de las personas empezó a bajar. Entonces hoy día tenemos gente de frentón con un tema del efecto Flynn negativo ahí galopante. Por eso es que tú tienes gente hoy día que no lee, no tiene capacidad de análisis crítico, no tiene capacidad de hacer una reflexión, no tiene capacidad de hacer el ejercicio de inducción, deducción, tesis, antitesis, no, o sea, para nada. Entonces, también hay un problema ahí. Las nuevas generaciones de psicólogos son esas, no son las nuestras, son esas, ¿te fijas? Entonces, ellos aprenden cosas, aprenden modos y aprenden formas. Entonces, para ellos es como aprender la tabla del 2, del 4, del 5, del 10 y la repiten, pero no reflexionan sobre el qué hacer. Por eso es que están en áreas básicas. Por eso la psicología laboral, fíjate tú, cualquier psicólogo que tenga un día salido de la universidad, en su pie de firma pone psicólogo laboral. Hay un tema que también converge, presumo yo, cuando uno ve, por ejemplo, por LinkedIn también abundan las ofertas para psicólogos organizacionales sin experiencia. Me imagino que hay un link ahí precisamente, digamos, en el cual la empresa también, o muchas empresas están requiriendo a chiquillos jóvenes para poder moldearlo y bajo ese precepto y de alguna forma los seducen a través de la caracterización de organización. Claro, pero es que ahí hay que analizar dos cosas. Uno, el empleador o el tipo que tiene un negocio, cualquiera, una empresa, lo que busca es rentabilizar al máximo, ¿sí?, su utilidad. ¿Sí o no? Y eso es válido, legítimo,
Absolutamente. Eso se llama lucro y está bien. Sí. Lo que digamos nosotros horrorizarnos es cuando el lucro es excesivo. Porque lo que tú haces, lo que yo hago, nos pagan por eso. Y eso se llama lucro. Y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que se ha satanizado la palabra, pero es de idioteces nomás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te dicen, necesitamos un muchacho con recién salido, con poca experiencia, no es porque el tipo maliciosamente esté pensando en perjudicar al muchacho. No es eso. Lo que pasa es que lo que el tipo entendió es que el mercado se precarizó. Entonces, por lo tanto, como el mercado se precarizó y su rentabilidad fue afectada vía productividad, él no puede pagar un sueldo mejor. Entonces toma lo más malito, ¿sí? Y dentro de ese malito escoge lo más buenito. ¿Te fijas? Porque a profesionales buenos, que tienen un talante, que tienen experiencia, no los van a contratar. No pueden Esa acceder gente ahí, quedó claro. fuera de mercado. Entonces, lo que hay ahí es una regulación del mercado que tiene que ver con una oferta frente a un mercado precarizado y una productividad a la baja. Piensa tú que ya hay síntomas, claro, y bueno, no ni siquiera síntomas, ya la enfermedad está puesta. Estamos en una recesión. Y las recesiones en general se caracterizan por tener procesos de inflación constantes y permanentes. Entonces, por lo tanto, cuando hay inflación, se produce el aumento constante de los precios de los bienes y servicios que se trazan en el mercado, ¿cierto? Listo. ¿Qué genera eso? Desempleo. Entonces, se precariza el empleo porque empieza rápidamente, al haber desempleo, la oferta disminuye y la demanda aumenta. Cuando eso pasa, el que tiene el sartén por el mango dice, ya no pago 500, pago 400. Pero si hay ofertas que uno dice, perdón, pero ¿cómo le van a pagar 300 lucas a un psicólogo por jornada completa? Y se las pagan. Y además son en áreas que son de poca sensibilidad para la organización, malentendido en todo caso, ¿eh? Porque el área de reclutamiento y selección no es poco importante, es muy importante, pero para el empresariado no es importante. Tráeme el número nomás, y total, si lo tengo que echar, lo echo después. Porque no existe este concepto antiguo de fidelizar al empleado, que el empleado te durara tiempo. Hoy día no, hoy día es descartable, 3 años, 2 años y chao, se fue. ¿Te fijas, no? Entonces estamos viviendo dinámicas distintas y eso hay que entenderlo. Hoy día se habla de diversificar tu matriz de ingresos. Entonces entonces yo trabajo en una universidad, hago clases, hago asesoría, y etcétera, para poder diversificar mi matriz. ¿Por qué? Porque un amigo me decía, Gonzalo, tú tienes que diversificar tu matriz de ingresos y pensar en la lógica de Tarzán. ¿Cómo es eso? Sí, pues, tú tienes que navegar por este espacio laboral de liana en liana, agarrando de todas las que podáis así, pasando de una en otra, porque si se te corta esta, tú dices, no importa, tengo esta otra. ¿Te fijas, no? Y estamos en un mundo diferente. Los trabajos permanentes, eternos que tuvieron nuestros padres ya no existen. Absolutamente. Claro, entonces ya no existen, ya pues esa realidad se murió. ¿Te ves? Entonces, y aquí yo creo que ahí viene una pega interesante del psicólogo organizacional. Hacer entender a las personas que esto que se llaman los planes de formación individual en las empresas no te deberían formar tan solo para la empresa, te deberían formar para el mercado. Y ahí hay una tremenda pega, ¿viste? Pero Igual, ¿quién la toma? de todas maneras, a mí me retrotrae lo que tú me estás comentando y también a propósito de las ofertas laborales, porque hablan específicamente de psicólogos organizacionales con una tuición o con algún elemento gremial a la usanza antigua, digamos, que defina un poco cuáles son las expertise mínimas para poder vincularse o para poder utilizar tal o cual rótulo de manera tal también de asegurar bandas de precio. Pensando que ese puede ser uno de los desafíos finalmente para redondear nuestra conversación, ¿cuál crees tú que pueden ser otros desafíos además también para esto de la psicología organizacional? Bueno, es que, a ver, voy a apuntar a tu pregunta y después voy a darme, si tú me permites, una licencia de tomar otro espacio. Dale. Yo creo que los desafíos propositivos de la psicología organizacional mira lo que te hace, van a estar en el área de la investigación, más que en la acción.
Ujú. porque la acción ya está hecha, ya todos conocen los modelos, mucha gente está estudiando, se está formando, tenemos hartos psicólogos estudiando ergonomía y algunos han estudiado inclusive especializaciones de psicoergonomía en España a través de la Universidad Complutense, etcétera. Muchos cabros están estudiando, por ejemplo, están haciendo especializaciones en remuneración y compensaciones, están formados, ese De no, acuerdo. no, no es problema. Pero ¿dónde está la gran oportunidad? Yo creo que está en la investigación. ¿Cuál es el problema? El problema es que para investigar en Chile, tú tienes que tener el grado doctor. Mm. Es lamentable, pero así es. Y yo creo que de repente uno debe ir contra cultura, porque eso es un elemento cultural, no es un efecto fáctico. Yo Ujú. conozco gente que de pregrado ha presentado unas tesis maravillosas que después se han transformado en investigaciones, ¿ya? Y no son doctores, son apenas licenciados. Ujú. Entonces, cuando uno ve el tema, uno dice, debiera haber un espacio para generar investigación, ¿cierto? Bueno, ese espacio no lo vas a encontrar en el sector público, partamos por ahí. Ujú. Entonces, la única oportunidad que tú tienes es de ofertarle a un privado la posibilidad de generar investigación para él. Vale decir, para mejorar procesos, como existen los ingenieros de proceso. Pero el ingeniero de De proceso, acuerdo. ¿qué te dice? Oye, te voy a analizar toda tu organización y te voy a decir dónde hay oportunidades de mejora que llaman ellos. Mm. ¿Por qué diríamos hacer los psicólogos organizacionales? Hey, yo te analizo toda tu organización y te doy oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora que si hoy día tú ganas 100, vas a ganar 150. Mm. ¿Te digo, no? Y si estás en números rojos, yo te ayudo a eficientarlo para pasarlo a azules. Me explico, ¿no? Entonces, Sí. hay todo un área de investigación, asesoría y consultoría que está en ciernes, está en pañales, pero para eso necesita tener un equipo, primero que todo, que no tenga la premura del día a día en el sentido de que necesita la lucas ahora, Mm. porque ese tipo va a tener que salir al mercado a buscarla. Sí. Y para armar lo que yo estoy diciendo, se necesita gente que tenga cierta espalda y aguante lo que significa el proceso. Mm. Porque cuando tú vas a vender una asesoría, una consultoría, como me ha tocado muchas veces, tú sabes que el cliente uno tiene que convencerlo y después persuadirlo. Entonces, que son dos dimensiones distintas. Entonces, cuando el tipo ya está convencido y está persuadido, te dice, ok, Gonzalo, vamos. Pero pasaron 2 meses, Claro. pasaron 3 meses. Y lamentablemente tenemos hábitos burgueses, como esta cosa de pagar cuenta y comer. ¿Qué cosa más burguesa? Pero hay que hacerlo, te digo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que habría que buscar una fórmula, una suerte de asociatividad, hacer una suerte como de solidaridad colectiva para este tema, no tengo idea, deben haber fórmulas, yo las conozco, pero creo que ahí están las grandes oportunidades para el siglo XXI y sobre todo para lo que va a ser la post-pandemia. ¿Ya? Yo creo que ahí van a haber muchas oportunidades de desarrollo para los psicólogos organizacionales. Y saliéndome un poco de lo que tú me dices, Ujú. creo que en realidad para las ciencias sociales y las humanidades, la pandemia ha representado un salto enorme. Se demostró de una vez por todas que resulta que las ciencias sociales tienen mucho más que decir que las ingenierías en una pandemia. Se demostró Absolutamente. finalmente que no somos de cartón, sino que somos de realidades, que tenemos posibilidad de agencia en el mundo real. ¿Ya? Estos espacios que se generaron con las fundaciones, con las corporaciones, con los voluntariados, Mm. liderados por psicólogos, liderados por psicólogos. Estos espacios que te acabo de hablar de generación de espacios de primero auxilio psicológico, Mm. que le llaman, en algunos países le llaman campañas de humanitarismo. Acá no se llamaron así, pero bueno, como sea. Pero se hicieron, te fijas, ¿no? La dimensión de el respeto de los derechos humanos, también hay otra dimensión ahí. Entonces, al final, yo creo que estamos asistiendo a este cambio epocal que te digo yo, que es un giro epistemológico frente a la profesión. Y cuando me refiero a un giro epistemológico, es repensar la ciencia de la psicología como una ciencia distinta a lo que era el paradigma del siglo XX. Mm. Tenemos que pensar la psicología muy, muy distinta. Pero el problema está, amigo, en que siguen formando a muchos psicólogos con la fórmula anterior y en algunos casos con una falta de ética increíble y en otros casos peores, pensando en el utilitarismo de la función.
no dándole una prospección de tipo social, interviniente, moral, ética. No, no, nada de eso. O sea, pregúntate tú cuántas carreras de psicología conoces tú que tengan incluido la cátedra de ética, pero no la ética profesional, porque eso es muy fácil. Yo estoy hablando de la ética, perdón, de la filosofía ética. Yo estoy hablando. No estoy hablando de la ética contractual, estoy hablando de la filosofía ética, entender en lo profundo el acto humano. No, eso te lo pasan como una cátedra en psicología clínica. Uh-huh. No tiene por dónde. Y así, pues hay un montón de otras áreas. Por ejemplo, yo que me dedico también a temas de formación continua y capacitación, a veces no encuentro gente que haga la pega, porque los psicólogos, nadie les dice que también hay un área de capacitación que es muy importante, que es el área de la formación de los trabajadores, donde pueden ser un eje titular. Pero en la universidad no le enseñan eso. No le enseñan que existe esa área. Mucho menos le enseñan que pueden ser expertos en evaluación de políticas públicas. Es más, creo, no estoy seguro, pero creo Uh-huh. ser el único que se dedica a esto. No conozco otro psicólogo que se dedique a esto. Y me da una pena brutal, porque más gente creo que podría aportar una mirada muy distinta. Humanizaríamos, sensibilizaríamos las políticas públicas. Porque yo de repente me da una pena horrenda cuando alguien te dice, un ingeniero te dice, no, lo que pasa es que tuve un pequeño déficit de 3.000 millones de pesos. ¿Qué son 3.000 millones de pesos? O no, o sea, es que no, la eficiencia fue muy baja, entonces por lo tanto la sostenibilidad para un plan de vacuna. Y cuando tú vas a ver los números y dices, perdón, este gallo me está hablando así y no se da cuenta de que por no llegar en oportunidad y en calidad en el servicio vacunatorio se murieron 100 personas. ¿A quién le importa eso? Solo a un psicólogo. Solo a mí me afecta, ¿cachai? Y me pega, Uh-huh. porque yo entiendo la dimensión humana. En cambio, él no, pues, para él es un proyecto. Él es un proyecto. Está bien, pues. Entonces, ¿qué hace? Mire, dice, no, entonces por lo tanto el factor aquí de riesgo de la previsión es tanto, entonces hay que provisionar tantos recursos y este delta para acá, pero no es así. Es interesante y es bueno saberlo para entenderme yo con él, pero al final la dimensión humana, la humanización de la acción del Estado es obligatoria y mandatoria. ¿Te fijas? Pero no está entendido así. Y es porque no hemos logrado permear, y esa es responsabilidad nuestra, no hemos logrado permear el pensamiento de la toma de decisión, tanto de los políticos como de los técnicos. Porque confundimos una cosa. Nosotros, los psicólogos, nos pasa mucho, y en general a las ciencias sociales, nos pasa que confundimos la convicción de nuestro acto con la ideología. Entonces creemos que esto está dividido en dos lados, los buenos y los malos, la izquierda, la derecha. Y no es así. Nosotros estamos más allá de ese espacio. Nosotros estamos en el espacio del humano. A ti no te debiera importar absolutamente para nada que yo sea de derecha o yo sea de izquierda. No te debe importar. Porque cuando a mí llegaba a consulta clínica un paciente, ¿tú le preguntas acaso eso? Oiga, señor, ¿usted es de derecha o de izquierda? No, yo soy de derecha. No, váyase a mi consulta. Eso no uno lo hace, ¿te fijas, no? Entonces, esa es la gracia de ser psicólogo, que nosotros vamos contra sentido intuitivo de todo lo que se denomina el sesgo. ¿Te fijas? Uh-huh. A nosotros nos enseñan eso, a eliminar el sesgo. Entonces, por lo tanto, tenemos la posibilidad, algunos, los que hemos logrado dominar nuestro ego y también creer esto de que tenemos siempre la razón, decir, bueno, yo estoy más allá de que este sea de la izquierda o de la derecha, sea blanco, sea negro, azul, verde, yo estoy más allá. ¿Yo estoy dónde? Allá, en el acto humano. Y esa gran discusión nos la hemos dado. Y los psicólogos nos hemos alejado de aquello, porque se nos ha hecho fácil lo otro. ¿Para dónde va la corriente? Para allá, no vamos, no, ahora acá. Pero no, pues, hay que tener mínimo pizca de autorrespeto, autorrespeto por tu profesión, por lo que tú haces. Si tú lo elegiste, nadie te puso una pistola en la cabeza y te dijo, mate que soy psicólogo. No, creo yo creo que la gran mayoría llegamos a esto por una cosa que nos atrajo, nos sedujo, ¿te fijas, no? Entonces, a mi juicio, yo creo que los psicólogos tenemos una tremenda oportunidad, pero estamos tremendamente al debe. Y en esto, las escuelas de psicología eh, no han sabido leer la nueva sociedad. Al contrario, han leído la nueva política, pero no la nueva sociedad.
demagogia. Ujú. Oye, Gonzalo, te quiero agradecer mucho, ha sido súper enriquecedor todo lo que nos has comentado, una panorámica bastante amplia que yo creo que ojalá varios colegas tengan la oportunidad de ver esta conversación, de ver lo que nos has comentado aquí y quizás, ojalá, digamos, en esta oportunidad tengamos una nueva oportunidad de conversar otras cosas. Es súper interesante conversar contigo. Genial. Yo feliz de aportarte. Oye, fantástico. Te lo agradezco mucho y quizás hasta otra, pues. Un abrazo.